Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Bruna vivo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y ya Tati hizo una pequeña introducción. Actualmente me dedico a la pastelería. Tengo una pastelería artesanal desde hace 2 años y también, bueno, soy bartender. Desde hace algunos años, no me acuerdo exactamente cuántos, pero hoy día quería hablarles sobre algo que me parece súper importante y es sobre la diabetes. Bueno, me parece importante porque es una enfermedad que todos conocemos, pero que tal vez no terminamos de comprender muchas veces cómo funciona, por qué sucede, por qué te da diabetes, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me pareció que era importante profundizar un poco porque como bartenders estamos en contacto con muchas personas que pueden padecer diabetes y manipulamos también gran variedad de productos que tienen un elevado porcentaje de azúcar y de alcohol. Para empezar y continuar con el tema, bueno, no soy médica ni enfermera ni nutricionista ni nada por el estilo, tampoco trabajo en áreas relacionadas con la salud, pero sí tengo una tía que tiene diabetes, entonces toda mi vida he estado como que un poco relacionada con el tema y siempre me explica y todo, y también investigué para poder compartir con ustedes sobre el tema, porque considero que es importante conocer y manejar información sobre esta enfermedad, ¿no? Que es la diabetes. Entonces, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza de manera eficaz la insulina que produce. La insulina es una hormona que se encarga de regular el azúcar en la sangre. Y antes de continuar vamos a aclarar algo sobre este tema de azúcar. Existen distintos tipos de azúcar. El azúcar es una sustancia que pertenece al grupo de los hidratos de carbono o carbohidratos, y el tipo más común que se conoce con el nombre de azúcar y que se consume normalmente es la sacarosa, ¿no? Que es una combinación de dos carbohidratos diferentes, la fructosa y la glucosa. La glucosa, por su parte, es un monosacárido, es un tipo de azúcar que no se puede descomponer en otro tipo más simple, y también es un carbohidrato. La glucosa, como estamos viendo, forma parte de la sacarosa o azúcar común que millones de personas consumimos todos los días, y es la principal fuente de energía o la fuente de energía preferida del cuerpo humano. Entonces, la glucosa entra en el organismo con los alimentos y a través de la digestión se procesan la mayoría de los carbohidratos que son ingeridos y se extrae la glucosa para poder alimentar a las células. La mayoría de los azúcares y carbohidratos complejos que se ingieren se descomponen durante la digestión y se crea la glucosa, ¿no? Se extrae la glucosa. Aquí cabe también otra aclaración: el almidón es un carbohidrato complejo que nutre el cuerpo de energía, y está formado por cadenas de moléculas de glucosa. Por eso las pastas, panes, papas, entre otros alimentos que son fuentes de almidón, elevan los niveles de glucosa en la sangre, y por ello son alimentos que normalmente tienen que estar bajo vigilancia en el caso de las personas que sufren diabetes. Entonces, recapitulando lo que hemos visto ahora, la diabetes es una enfermedad que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza de manera eficaz la insulina que produce. Número 2, la insulina es una hormona que se encarga de regular el azúcar en la sangre. El azúcar o sacarosa es un carbohidrato complejo. Está compuesta por dos carbohidratos que son la fructosa y la glucosa. Y la glucosa, que es parte del azúcar que hemos visto, es un monosacárido y también es un carbohidrato. Esta glucosa es la fuente preferida de energía del cuerpo humano, que ingresa al organismo con los alimentos, y la mayoría de los azúcares y carbohidratos complejos que se ingieren se descomponen en la digestión, extrayendo la glucosa. Viendo
de manera más clara esos puntos, ahora vamos a volver a lo que es la insulina. Habíamos dicho entonces que la insulina es la hormona que se encarga de regular el azúcar en la sangre para que la glucosa pueda alimentar las células y pueda ser aprovechada como energía, necesita la mediación de la insulina. Entonces la insulina funciona como una llave que abre la puerta de las células para que ingrese la glucosa. O sea, es una hormona del aparato digestivo que facilita que la glucosa que circula en la sangre penetre a las células y sea aprovechada como energía y no se quede dando vueltas en el torrente sanguíneo dentro del cuerpo humano. La insulina se produce en el páncreas. El páncreas está situado detrás del estómago al mismo nivel que el hígado, pero en la parte izquierda de la cintura. Entonces, cuando se empieza a comer alimentos que contienen hidratos de carbono, se activan unos sensores y el páncreas empieza a producir insulina que libera directamente a la sangre, pero para que sea esta insulina efectiva, tienen que haber dos condiciones. Una, que el páncreas segregue suficiente insulina y dos, que las células la identifiquen y permitan su acción. Se dice que la diabetes más que una enfermedad es un síndrome o un conjunto de circunstancias que provocan como resultado la hiperglucemia, o sea, el exceso de glucosa en la sangre. Puede ser, por ejemplo, consecuencia de predisposición genética, de un factor inmunológico, de obesidad o del sedentarismo. Bueno, entonces dicho esto, vamos a ver los tipos de diabetes. Ahorita les voy a hablar sobre la diabetes tipo 1 y tipo 2 y después una tercera que es la diabetes gestacional. En ambas, en la tipo 1 y tipo 2, el resultado es muy parecido, pero el origen es distinto. Eh, Como resultado, por ejemplo, mientras que las células están faltas de glucosa, que es la principal energía para el cuerpo, para las células, la sangre tiene niveles de glucosa que se encuentran por encima de lo normal. O sea, eso quiere decir que la glucosa está circulando en el torrente sanguíneo, pero no hay suficiente insulina o hay algún problema con la insulina o con cómo detecta el cuerpo la glucosa o la insulina que no está permitiendo o no está dejando que esa glucosa ingrese a las células, como debería ser normalmente. Y como origen, al momento de diagnosticarla, se consideran características diferentes. Por eso es que se dice que como resultado son muy parecidas, pero el origen normalmente es distinto. Entonces, bueno, les comentaba, ¿no? Con el tema de esto de la detección de la diabetes en el inicio que se diferencian, ¿no? Eh, Normalmente, como en toda enfermedad, mientras antes se la diagnostique es mejor porque obviamente es más fácil tratarla eh, y se consideran distintas características. Se consideran características como por ejemplo la edad de aparición, el sexo, cómo inicia. Eh, con la diabetes tipo 1, por ejemplo, generalmente aparece antes de los 30 años, la tipo 2 normalmente después de los 30 años. La diabetes tipo 1 predomina sobre todo en varones y la tipo 2 sobre todo en mujeres. La diabetes tipo 1 tiene una forma de inicio brusca, en cambio la tipo 2 es lenta, es progresiva. En la tipo 1 sí hay dependencia de insulina y en la tipo 2 no hay, al menos en los primeros años no hay dependencia de la insulina. La tipo 1 en algunos casos puede ser por herencia familiar, pero la tipo 2 casi siempre hay registro de diabetes en la familia, no puede ser por herencia. Por ejemplo, y un dato, este dato me pareció súper interesante, es que la diabetes tipo 1, la concordancia entre hermanos gemelos normalmente es menor al 50% de los casos, en cambio la diabetes tipo 2, más del 95% de los casos sí tienen concordancia entre hermanos gemelos. Eh, y bueno, también otro factor importante y que es necesario eh, considerar es que, por ejemplo, la tipo 1 raramente está asociada a otras enfermedades, como por ejemplo hipertensión arterial o enfermedades de ese tipo. En cambio, la diabetes tipo 2 con mucha frecuencia está asociada a estas otras enfermedades.
Entonces, la diabetes tipo 1, que también se llama la diabetes insulino dependiente, se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere, por ende, la administración diaria de esta hormona. Sus síntomas consisten, entre otros síntomas, en, por ejemplo, la excreción excesiva de orina, mucha sed, hambre constante, hay pérdida de peso, trastornos visuales, cansancio, y estos síntomas pueden aparecer de manera súbita, o sea, así repentinamente. La diabetes tipo 2, que es la no insulino dependiente, se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. Los síntomas pueden ser similares a la tipo 1, pero a menudo son menos intensos, entonces la enfermedad normalmente se diagnostica cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido ya complicaciones. La tercera que les comentaba, que les comenté hace un momento, el tercer tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que se caracteriza por la hiperglucemia, que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, si bien son superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar la diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, pero también tanto ellas como los hijos corren mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 en el futuro. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los riesgos. La diabetes, sobre todo si no está controlada, puede acarrear consigo muchos daños. Con el tiempo puede causar daños, disfunción, insuficiencia de diversos órganos. Al encontrarse la sangre con niveles de glucosa elevados que va recorriendo todo el cuerpo, distintos órganos comienzan a verse afectados. Puede dañar, por ejemplo, el corazón, vasos sanguíneos, ojos, riñones y nervios. Los adultos que tienen diabetes tienen un riesgo 2 a 3 veces mayor de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares. Em, por ejemplo, también hay algo que es súper complicado, que es la retinopatía diabética, que es una causa importante de ceguera, que es la consecuencia del daño de los vasos sanguíneos, que son chiquititos, que están en la retina, que se va acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, el 2,6% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de la diabetes. Y también la diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal. Ahora, algo que es importante para nosotros como bartender saber es el tema de la relación entre la diabetes y el alcohol. Las personas que padecen diabetes pueden beber alcohol, pero con mucha moderación. O sea, las bebidas alcohólicas contienen normalmente mucho azúcar, algunas más que otras, por lo tanto pueden provocar un aumento de los niveles de glucemia, o si la persona toma medicamentos para la diabetes puede causar una hipoglucemia, que es un descenso en el nivel de la glucosa en la sangre. Eh, por lo general, cuando el azúcar en la sangre empieza a bajar, el hígado lo que hace es convertir los carbohidratos almacenados en el cuerpo en glucosa y la envía al torrente sanguíneo. Esto lo que hace es mantener el azúcar en la sangre estable, pero cuando se consume alcohol, el hígado elimina el alcohol tan rápido como puede, entonces deja de enviar glucosa a la sangre hasta que se deshaga del alcohol. Y esto puede causar niveles bajos de glucosa en la sangre que pueden resultar peligrosos, obviamente. Es posible que, por ejemplo, se puede evitar una hipoglucemia si se bebe alcohol habiendo comido o habiendo tomado un refrigerio. Por eso es que dicen que no es bueno tomar alcohol con el estómago vacío, em, porque puede conducir a que haya un descenso en los niveles de glucosa en la sangre. También, por ejemplo, beber alcohol después de haber hecho ejercicio puede causar problemas porque el ejercicio en sí baja el azúcar en la sangre. Así que el hígado no envía glucosa a la sangre debido al alcohol y este azúcar, la glucosa puede bajar más aún todavía en el torrente sanguíneo. Una persona con diabetes, y esto es un dato súper interesante y súper importante, puede sufrir
hipoglucemia hasta 12 o 18 horas después de haber consumido una bebida alcohólica. Por ejemplo, si una persona diabética ha tomado alcohol por la noche, corre el riesgo de sufrir un episodio de hipoglucemia hasta el mediodía del día siguiente. Entonces, no es chiste consumir alcohol o bebidas alcohólicas si sufrís diabetes. Aquí hay algunos síntomas que les voy a mencionar que es importante conocerlos por si en algún momento nos toca, ¿no? Eh, ver a alguien sufriendo un episodio o si tenemos, por ejemplo, un cliente que vemos que le está pasando mal, tal vez no sea que realmente esté borracho, sino que sufra diabetes y haya consumido alcohol. Entonces, por ejemplo, sufren inestabilidad, nerviosismo, ansiedad, sudoración, escalofríos, irritabilidad, confusión, a veces hasta delirio, los latidos cardíacos son muy rápidos, se puede producir mareo, vértigo, hambre, náusea, somnolencia, visión borrosa, entumecimiento de los labios o la lengua, dolores de cabeza, debilidad o puede haber fatiga, ira o cambios en emocionales, falta de coordinación, hasta convulsiones, ¿no? O también pueden perder el conocimiento. Por eso es que muchas veces, y, y esto es lo que estaba, o sea, me pareció impresionante y me pareció súper peligroso, porque normalmente uno no sabe qué persona tiene diabetes, entonces se puede confundir con una simple borrachera, ¿no? Por eso es importante que si hay una persona que tiene diabetes que va a consumir alcohol, lo haga de preferencia acompañada con una persona que tiene conocimiento sobre su condición para que le pueda brindar ayuda en el caso de que la necesite, ¿no? Obviamente lo ideal siempre es evitar el consumo, pero también es importante que esta persona sepa reconocer los síntomas de un episodio de hipoglucemia y reaccionar correctamente ante esta situación y obviamente esto se lo tiene que explicar un médico, ¿no? Si una persona sufre de diabetes, lo mejor es decirle al médico, mire, ¿sabe qué? Voy a consumir alcohol o preguntarle, ¿no? Obviamente el médico siempre le va a decir que no, que lo ideal es que no consuma alcohol, sería lo más racional, pero puede suceder que la persona consuma alcohol y nos encontremos en una situación de estas como bartenders. Ahora, las recomendaciones. Bueno, lo principal es tratar de tener una dieta saludable, tener actividad física regular, tratar de mantener el peso corporal normal y evitar consumir tabaco. Em, Algo que es bastante choqueante también es que en el mundo hay alrededor de 420 millones de personas con diabetes, siendo que uno puede prevenir o retrasar la aparición dependiendo del tipo de diabetes, tomando medidas simples que están relacionadas al estilo de vida. Em, entonces, em, es una enfermedad que se puede prevenir y se puede tratar si uno trata de tener un estilo de vida más saludable. Algunas recomendaciones para nosotras como bartenders es que eh, no es posible eliminar al 100% la glucosa de los cócteles que preparamos, pero es posible brindar a nuestros clientes algunas opciones con bajo contenido de glucosa y bajo contenido alcohólico. Por ejemplo, el uso de isomalte, stevia o algún otro endulzante que no contenga glucosa, que nos pongamos a investigar un poco más sobre el tema y buscar productos que puedan ser consumidos por personas diabéticas. Claramente, si se conoce que el cliente es diabético, proponerle el consumo de una bebida sin alcohol y sin azúcar, o procurar ofrecerle cócteles que contengan más bebidas espirituosas y menos licores, porque obviamente los licores tienen más contenido de azúcar que una espirituosa, y asimismo procurar que las medidas de alcohol que se ponen en el cóctel sean menores. Eh, como bartenders estamos en contacto con muchas personas y al preparar y servir productos que van a ser consumidos por otras personas es importante conocer y nutrirnos más sobre estos temas porque finalmente son temas de salud general y salud pública, a los que desde nuestra profesión podemos contribuir. Es por eso que me, me animé y me dieron ganas de compartir contenido sobre la diabetes en esta oportunidad porque me parece que es importante que
así como nos capacitamos obviamente en temas que son estrictamente de nuestra profesión, sepamos eh, cuáles son algunas posibles consecuencias que puede acarrear también, ¿no? El tema del consumo del alcohol, cómo se puede lidiar con esto y también cómo podemos ofrecerle cada vez mejores o más, en vez de mejores productos que estén acordes a cada persona o a cada tipo de cliente, ¿no? Bueno, chicas, espero que les haya sido de utilidad, espero que haber compartido esta información eh, le sirva a alguien, le ayude a alguien en su trabajo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy aquí. Fue un gusto y les mando saludos grandes desde Santa Cruz.